Ok, entonces, buenos días para todos, espero estén bien y pues nada, bienvenidos a su clase de estadística. En este periodo vamos a trabajar temas más que todo de geometría, vamos a trabajar un poco a la geometría y vamos a dejar a un lado por ahora lo que es la estadística, ¿bien? El tema que nos corresponde el día de hoy es igualdad de triángulos, ¿sí? Eso de igualdad de triángulos lo que estamos haciendo es una comparación entre triángulos, ¿sí? ¿Y para qué? Para saber si dos triángulos son iguales entre sí. Bien, entonces decimos que dos triángulos son iguales o congruentes cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones. Entonces ahí en la pantalla están viendo tres condiciones que se deben de cumplir, o al menos una, para poder decir que esos triángulos son iguales o congruentes. Entonces la primera de ellas es si ambos triángulos eh, tienen sus tres lados iguales, entonces sería una primera condición. Si se cumple, obviamente entonces estamos diciendo que son triángulos iguales. La segunda es que al menos dos de sus lados sean iguales y el ángulo que forman estos dos lados también sean iguales. Bien. Y el tercero es que tengan al menos un lado igual y sus dos ángulos que son adyacentes a ese lado, pues también sean iguales. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de cada uno para entender bien cómo es eso. Primera condición, entonces nos están diciendo que los tres lados son iguales en ambos triángulos. Entonces aquí yo tengo representado el triángulo ABC y lo voy a comparar con el triángulo DEF. ¿Sí? Y lo voy a comparar con el triángulo DE y F. ¿Sí? Entonces la primera dice que los lados tienen que medir exactamente lo mismo. Entonces lo que yo haría es nombrar primero, saber cómo se llama cada uno de los lados. Entonces este lado, el lado AB, el lado AC, el lado BC. ¿Listo? Lo mismo va a hacer con este otro lado para identificar cuáles son los lados que voy a comparar. Entonces tendría acá el DE, el EF y el DF. Bien, entonces con eso ya empezaría a hacer la comparación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Coger y medir cada uno de los lados y determinar su valor. Entonces cojo la regla, un flexómetro, un metro y mido. Bien, una vez ya haya hecho las medidas, haya tomado, sepa cuál es el valor de cada lado. Si ambos triángulos son iguales, entonces estaría diciendo primero que el lado AB va a ser igual al lado de, ¿sí? También puedo hacer lo mismo con el lado AC, entonces va a ser igual al lado EF y el lado BC va a ser igual al lado de F. Si ya lo hacemos con números, entonces pues, supongamos que cuando yo medí, este lado me dio 3 centímetros, este me dio 4 centímetros y el de acá abajo también me dio 4 centímetros. Y tiene que ocurrir exactamente lo mismo en el otro triángulo. Entonces el lado inferior va a medir 4 centímetros, el lado del costado derecho va a medir otros 4 centímetros y el lado de va a medir 3 centímetros. Entonces ahí estaría haciendo la comparación lado por lado y corroboraría que ambos triángulos son iguales. Entonces esa sería la primera. Entonces al final estaría diciendo que el triángulo ABC va a ser igual al triángulo DEF. ¿Por qué? Porque si miramos estas comparaciones que hice lado a lado, me indican que pues efectivamente los lados son iguales. Bien, la segunda condición es que dos de sus lados sean iguales y el ángulo comprendido entre esos dos lados también sea igual. Entonces yo voy a comparar estos dos lados, este que está acá y este que está acá, y los voy a comparar con este otro triángulo.
con estos dos mismos lados. Bien, entonces aquí estaría hablando del triángulo del lado AB y acá estaría hablando del lado AC. Y en el triángulo 2, o sea, este que está al lado derecho, estaría hablando del lado de DE y el lado de F. Entonces, y lo que estaría haciendo es la comparación entre el lado AB y el lado DE y el lado AC, comparándolo con el lado de F. Mismo procedimiento que el anterior, tomo las medidas y encuentro que tanto el lado AB va a ser igual al lado DE y el lado AC va a ser igual al lado de F. Pero la condición nos dice que además de dos lados, el ángulo tiene que ser igual. ¿Cuál ángulo? El ángulo que forman esos dos lados. Quiere decir que estaría hablando de este ángulo que está acá. Sí, lo mismo para el triángulo número 2. Entonces tendría que medir cuál es el ángulo. Supongamos es un ángulo alfa 1 y lo comparo con el ángulo alfa 2 y determino, haciendo la medida con el transportador, que el ángulo alfa 1 va a ser igual al ángulo alfa 2. ¿Sí? Entonces eso es a punta de medidas en caso tal de que no nos den los valores. Y pues ya con estas tres condiciones de que dos de sus lados sean iguales y el ángulo que forman o que está comprendido entre esos dos lados sea igual, estaría diciendo que el triángulo ABC va a volver a ser igual al triángulo DEF. Bien, listo. Y la última condición es que dice que al menos uno de sus lados sea igual y los dos ángulos adyacentes sean también iguales. Entonces vamos a parar acá un momento y vamos a mirar que esos ángulos adyacentes. Entonces ángulos adyacentes, por ejemplo, si yo escojo el lado inferior, voy a hacer la comparación con el lado inferior. Los ángulos adyacentes son aquellos ángulos que están pegados, por así decirlo, al lado que estoy comparando. En este caso, este que está acá y este que está acá. Esos serían ángulos adyacentes. Y el ángulo que está acá arriba, o sea, este ángulo B, o el ángulo que está en el vértice B, sería un ángulo opuesto. ¿Sí? Entonces, para tenerlo ahí en cuenta a la hora de saber cuáles son esos ángulos adyacentes que nos pide la condición para saber si son triángulos iguales. Bien, entonces estaría diciendo, voy a comparar este lado que está acá con este lado que está acá y también voy a medir y comparar este ángulo adyacente acá y el ángulo adyacente acá. Si nos dan los valores, simplemente es comparar los valores. Si no nos lo dan, entonces pues hacemos la respectiva media. Entonces aquí estaría hablando del lado AC y acá del lado DF y estaría hablando del ángulo alfa 1, perdón, teta 1 para el triángulo de la izquierda y teta 2. Y para el ángulo de la derecha estaría hablando del ángulo alfa 1 y alfa 2. Entonces sería la comparación que debería hacer. Hago las medidas o si me dan los valores comparo y entonces puedo determinar que el ángulo AC, perdón, que el lado AC va a ser igual al lado DF. Hago la comparación entre estos dos lados. Y hago exactamente lo mismo pues para los ángulos. Entonces este ángulo que está acá, este teta 1, lo voy a comparar con el ángulo alfa 1. Entonces estaría diciendo, si son iguales en valor, estaría diciendo que el ángulo teta 1 va a ser igual al ángulo alfa 1. ¿Listo? Y pues hago lo mismo con el otro lado. Y estaría diciendo que el ángulo alfa 2 va a ser igual, teta 2 va a ser igual al ángulo alfa 2. Y estaría cumpliendo con la tercera condición. Y estaría diciendo pues, finalmente que el triángulo, una vez más, ABC va a ser igual al triángulo DDE.
E, F. Bien, entonces sería casi como una explicación muy rápida de esas tres condiciones. Bien, ahora miremos un par de ejercicios. Entonces el ejercicio acá nos está diciendo que este cuadrilátero, este rectángulo, está dividido por un segmento que lo cruza del vértice A al vértice D. Entonces, ¿yo cómo hago para saber si ambos triángulos son iguales? Pues primero tendría que coger la medida, ¿sí? Primero es medir. La primera condición, ¿cuál es? Que sus lados sean exactamente iguales. Por el simple hecho de que esto sea un rectángulo y esté dividido, nos está diciendo que este lado que está acá, que estoy señalando, va a ser el mismo para ambos triángulos. ¿Sí? Entonces ya sé que el lado, en este caso va a ser el lado AC, va a ser el mismo para los dos triángulos, tanto el triángulo ADC, que es el que está en color azul, como para el triángulo ABC, ¿sí? Que es el que está en color rojo. Bien, entonces estaría diciendo que ese lado es igual para ambos, tanto para el ADC como para el ABC. Ahora, ¿qué me tocaría mirar? Si cumple con la condición pues de que sus tres lados son iguales. Al ser un rectángulo, yo sé que este lado, el lado AD, va a ser opuesto al lado BC. Por ende, y por el hecho de que sea un rectángulo, estoy diciendo que ambos lados tienen la misma longitud. Entonces, tanto el lado AD va a ser como el triángulo, el lado BC van a ser iguales. Entonces ya tengo que al menos dos de sus lados son iguales. Y pues si comparo el tercero, o sea, este que está acá con este que está acá, va a pasar lo mismo que el anterior. Son opuestos, van a tener la misma longitud. Entonces estaré diciendo que el lado DC va a ser igual al lado AB. Y con esto ya estaría cumpliendo la primera condición que ya les había mencionado, que sus tres lados sean iguales. También lo puedo mirar por el lado de la segunda condición, ¿sí? Bien, entonces si lo miro por el lado de la segunda condición, entonces me dice que la segunda condición tiene que al menos dos de sus lados ser iguales y un ángulo y uno de sus ángulos, o sea, el ángulo comprendido entre esos dos lados, sea también el mismo. Entonces en ese caso, yo voy a comparar este lado contra este lado y este otro lado. ¿Bien? Entonces voy a comparar el lado AD contra el lado BC. Y también voy a hacer la comparación entre el lado AB y el lado DC. Ya tengo seleccionados los dos lados, entonces también tengo que seleccionar el ángulo. ¿Cuál es el ángulo que forman esos dos lados? Pues es este que está acá. Entonces este lo voy a llamar alfa 1, perdón, teta 1 y a este teta 2. Entonces para la segunda condición, que es que dos de sus lados sean iguales y sus ángulos, el ángulo comprendido entre sus dos lados, en esos dos lados, sea igual, vamos a ver si la cumple. Ya de la anterior parte que hicimos, sabemos que el lado AD y el lado BC son iguales. Entonces el lado AD va a ser igual al lado BC. Y lo mismo va a ocurrir para con el lado AB comparado con el lado DC. También son exactamente lo mismo. Y que me tocaría ahora mirar para que se cumpla la segunda condición, el valor del ángulo. Entonces ahora miramos y vamos a ver si alfa 1, perdón, teta 1 va a ser igual a teta 2. Entonces, al ser esto un rectángulo, sabemos que este ángulo, ¿cuánto mide? 90 grados. Lo mismo va a ocurrir para el ángulo teta 2. Entonces, ya por ese simple hecho ya podemos decir que el ángulo teta 1 va a ser igual al ángulo teta 2. Y con estas tres pautas o tres cositas que acabamos de analizar, podemos determinar que son triángulos semejantes. Bien. Y también podemos hacer lo mismo con
con la tercera condición, pero con tal de que cumpla con alguna de las tres condiciones que ya les mencioné, ya los hace triángulos iguales. Bien, ahora aquí les quiero mostrar otra comparación. Dos triángulos, uno es más grande que el otro. Vamos a mirar si cumple esa condición de igualdad. Miremos por el lado de la medida de los lados. ¿Sí? Si yo vengo acá, comparo este lado con este otro lado, me voy a dar cuenta que no son de igual tamaño. Lo mismo va a pasar acá, lo mismo va a pasar acá, lo mismo va a pasar acá. ¿Sí? En cualquiera de los tres lados del triángulo, si los comparo del triángulo grande al triángulo pequeño, no van a ser triángulos iguales. ¿Por qué? Porque no cumple ninguna de las tres condiciones que ya les mencioné previamente. ¿Ok? Vale. Entonces aquí no son triángulos iguales. Si miro cualquiera de las condiciones, me voy a dar cuenta que no son triángulos iguales. Y por último, acá. Bien, ahora un tercer ejercicio, perdón, sería pues comparar si el triángulo formado por el triángulo ONP es igual al triángulo RNQ. Entonces vamos a hacer esa comparación. Listo, lo primero que tenemos que ver es que es un rectángulo, están formados dentro de un rectángulo. Bien, listo, las dos diagonales, en este caso la diagonal OQ y la diagonal RP, se intersectan en el punto N, ¿sí? O sea, se cruzan en ese punto N. Ese punto, pues ese es el punto medio del rectángulo. Entonces se puede decir entonces que el segmento o el lado ON como el lado NQ son iguales, ¿sí? Este ladito que está acá va a ser igual a este lado que está acá. ¿Por qué? Porque al cruzar, al ser el punto medio, esta parte va a ser igual a esta otra parte en longitud. Entonces estaré diciendo entonces que el lado ON va a ser igual al lado NQ. Si miramos el otro lado, que sería este que está acá, comparado con este, va a pasar exactamente lo mismo. Punto medio, este lado mide igual que este otro lado, entonces estaríamos diciendo que el lado NR va a ser igual al lado PN. ¿Listo? Y bien, pues entonces ya miramos el otro lado, este lado que está acá, que como es un rectángulo, son lados opuestos, tienen la misma longitud, entonces estaríamos diciendo que el ángulo, que el lado OP va a ser igual al ángulo RQ. Bien, y entonces ahí estaríamos cumpliendo con la primera condición, que los tres lados sean exactamente iguales. Por ende, podemos decir, según esto que está acá, que el triángulo ONP va a ser igual al triángulo RNQ, ¿sí? Haciendo todo ese análisis. También puedo hacerlo por el lado de la segunda condición, mirar si dos de sus lados son iguales y un ángulo de ellos, el ángulo que forman esos dos lados es igual. Y lo puedo hacer acá directamente. Por ejemplo, ya como sabemos que el lado ON va a ser igual al lado NQ, ON va a ser igual al lado NQ, y pues el lado NR va a ser igual al lado PN. Tendría entonces que mirar el ángulo que forman esos dos lados. Sería este lado que está acá y este ángulo que está acá. Bien, entonces estaría hablando del ángulo, supongamos el ángulo θ 1 y el ángulo θ 2. ¿Sí? Yo puedo decir entonces que estos dos ángulos son opuestos, y al ser opuestos tienen que ser iguales. ¿Listo? Entonces ahí estaría diciendo
ya de una vez que el ángulo θ1 va a ser igual al ángulo θ2 por el simple hecho de ser ángulos opuestos. Entonces ahí estaríamos cumpliendo la segunda condición. Me puedo hacer la comparación con la tercera condición y me voy a dar cuenta de la misma forma que estos dos triángulos son iguales. Bien, listo chicos, espero en serio les haya quedado claro. Cualquier duda ya saben, nos vemos en Google Meet. Por si tienen alguna duda, ahí estaré resolviéndoles sus preguntas, ¿vale? Que estén bien.